sin problema. Ok, ya está. Sale y vale. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces. Como bien decía José Luis, pues muchísimas gracias por cederme la palabra y vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de seguridad ocupacional y de seguridad y salud ocupacional, normalmente hablamos de cómo mejorar justamente la parte de la seguridad. Quiero platicarles primero y de entrada una historia. Como ustedes saben, yo tengo dedicándome mucho tiempo a esto. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Ahí les encargo un micro, por favor, si lo pueden cerrar. ¿Alguien tiene abierto un micro? Si lo pueden cerrar para que puedan platicar a gusto por allá en su oficina. Y sale y vale. Muchísimas gracias. Creo que no, ¿verdad? Ok, vamos a seguirle. Como les decía, esto inicia hace muchos años cuando yo de estar otorgando capacitación del área de desarrollo personal y de liderazgo, de calidad en el servicio y de urgencias médicas, digamos que es la manera en como en aquellos entonces combinaba yo mi carrera como psicólogo junto con la parte de salud. Me dedicaba mucho a las urgencias médicas, yo soy técnico en urgencias médicas avanzado por parte de la UNAM. A ver, permítanme tantito. Sí, gracias, Lupita. Gracias. Entonces, les decía, en ese entonces, pues así es como yo llevaba la parte de la seguridad, o llevaba más bien la capacitación que otorgaba. Pasa el tiempo y alguna de las empresas a las que les otorgaba cursos del área de urgencias médicas me dicen, oye, ¿y nos podrás dar algo sobre seguridad? Y comienzo yo a ejercer la parte de seguridad. Me empiezo a preparar cada vez más, hasta, bueno, tomar certificaciones, pues tanto nacionales como internacionales y hacer todo lo que hice al final. Después de mucho tiempo de estar dando seguridad, me di cuenta de algo que yo creo que a ustedes les ha de pasar. Seguimos quejándonos por detalles como, pues es que no me hacen caso, es que no hacen conciencia, es que no se quieren poner el equipo, es que... Y eso me hizo regresar a mis bases. Dije, esto es un asunto de comportamiento. ¿Y cómo le hago para arreglar el asunto del comportamiento? Y comencé a estudiar nuevamente mis bases y a meterme con autores como, pues digamos que muy básicos, como John Whitmore o como McKay, o como algunos otros, como Goleman, con muchos autores, empecé a meterme y a empaparme cada vez más, hasta que me di cuenta que la realidad de las cosas, cuando uno habla de seguridad, y de un departamento, de una área, de una administración en seguridad eficiente, en realidad estamos hablando de una administración en general deficiente. O sea, lo que yo alcanzo a ver en seguridad, también lo veo en el área de calidad, también lo veo en el área de productividad, y allá están quejándose por sus propios problemas, pero también tienen las mismas deficiencias. Entonces me di cuenta que gran parte de los problemas que había en seguridad no necesariamente eran por cuestión del trabajador, sino más bien por cuestión de la administración del negocio. Y cada vez me fui metiendo más a empezar a arreglar justamente estos problemas, al grado que ahora gran parte del coach que brindamos a las empresas ya no nada más es un coach en seguridad, ya es un coach empresarial. O sea, ya arreglamos problemas de ventas, ya arreglamos problemas de liderazgo, ya arreglamos problemas de calidad en el servicio, ya arreglamos problemas porque todo está interconectado. Todo está interconectado. Todo es ahora sí que es un todo, y al final todos estamos dentro de una misma institución que nos hace funcionar de tal manera que si algo afecta de un lado, afecta también al otro. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Bueno, pues así fue como comenzó todo este asunto. Si tienen algo en qué escribir, se los recomiendo mucho porque vamos a ver literatura muy buena. Entonces, tómenlo ahí en cuenta o denle screenshot a la pantalla si es que tienen oportunidad. De todas maneras, estoy grabando la sesión por si en algún momento ustedes quieren hacer uso de ella, se las pueda yo brindar sin mayor problema. Muy bien. Yo,
digamos que en la estructura del mismo colegio comenzamos a otorgar, justamente porque queríamos ayudarle a los prevencionistas, el curso de técnico en seguridad. Llevamos una generación, ya muchas generaciones haciendo esto. Pero digamos que la última generación, que es la que está actualmente, que tiene más de 150 alumnos, ya casi 170 por ahí, alumnos, esta última generación, eh, hemos dado un vuelco muy importante, porque ya no nada más les otorgamos lo que tiene que ver con la parte técnica del prevencionista, normas, sistema de gestión, análisis de riesgos, todo eso, digo, lo seguimos haciendo, pero ya no nos enfocamos nada más en eso. Ahora vemos este otro esquema. Este es un esquema de creación de su servidor, que es una estrategia que le llamo 6x4. Son 24 estrategias que dan todo el proceso de cómo crecer la empresa. Dentro de ese crecimiento está también el asunto de cómo crecer la seguridad y salud ocupacional. Bueno, ya al colegio lo conocen, nada más quiero decirles cuál es el propósito del colegio. Somos una institución educativa con el propósito de formar liderazgo consciente y potenciar a 1 millón de empresas, a 1 millón de empresas. Y obviamente tenemos una estrategia muy clara para lograrlo. Ese es nuestro propósito, es lo que hacemos. Y la verdad es que es a lo que me dedico así que en cuerpo y alma, en muchos sentidos, otorgando capacitación, a veces, mucha de ella gratuita, obviamente mucha de ella se cobra. Me da mucha risa porque muchas de las personas que nos contactan, gracias a Dios nos contactan no menos de unas 50 personas al día buscando inscribirse a alguno de los cursos, y muchos de ellos luego me dicen, pero todo lo que ofreces es gratuito. No, no todo. Tenemos muchas cosas gratuitas. Si te quieres unir, adelante. Pero obviamente hay cosas que las tenemos que cobrar porque vivimos de algo, ¿no? Esta es parte de nuestra misión y nuestra visión. Ustedes saben que contamos con un centro de entrenamiento, saben que contamos con una plataforma educativa que, para decirlo, en algún momento fue complicado, ahorita ya es una bendición. Hace 10 años, cuando comenzamos con la plataforma educativa, yo les decía a mis clientes, les doy curso en línea, y me decían, ¿en línea? No, pues es que no, como que es que no creo que lo acepten. Y ahora me buscan los mismos clientes para decirme, Alejandro, por favor, danos curso en línea, porque no pueden darse cursos presenciales dentro de la empresa. Entonces, bueno, pues las cosas han cambiado, y eso obviamente para beneficio en este sentido. Parte de las empresas con las que colaboramos, algunas de ustedes están ahí y algunas otras más que no escribimos, parte de mi currícula. Digo, no me voy a extender en esto, ustedes ya me conocen, eso es más importante, creo yo. Y al final de cuentas, vamos a comenzar con el asunto del liderazgo. Les voy a hacer una pregunta, me gustaría que me contestaran, los que pudieran abrir el micrófono, que me dijeran cuáles son las características que ustedes ven en un buen líder. ¿Quién me puede decir? Ok, coherente. Perfecto, muy bien, ok. La coherencia básicamente va enfocada en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. En esos tres elementos, pero muy bien, Rune, muy bien. Muchísimas gracias, que sea coherente. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Que fomente comunicación, bien. ¿Algo más? Que sea empático, dicen ahí, que se ponga en los zapatos de los otros, muy complicado, pero sí que por lo menos entienda las necesidades y el contexto del que está enfrente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Sale? Y pudiéramos hablar de muchas, ¿no? Pudiéramos decir que tenga don de mando, algunos dirán que tenga una visión global, ¿no? Por ahí van a mencionar algo extra, ¿no? Que tome decisiones a largo plazo, que, bueno, hay un sinfín de cosas. Yo les pregunto, ¿ustedes han encontrado un líder que cuente con todas esas características? ¿Qué dicen? ¿O es sencillo encontrar un líder que tenga todas estas características? Es muy complicado. Perfecto, sí, por supuesto que hay, ¿eh? Por supuesto que hay, pero obviamente no es sencillo. En alguna conferencia justamente sobre liderazgo que di hace algunos años, unos 2 o 3 años más o menos, fue en un auditorio, y el auditorio se levanta un médico y me dice,
Alejandro, lo que pasa es que a lo mejor para ti es sencillo porque tú naciste con ciertas características y eso te permite ser un líder como el líder que eres, pero a veces para los demás no es tan fácil. Y yo le contesté diciéndole lo siguiente al doctor. Lo que pasa es que una de las bases es en identificar que a lo que nosotros llamaríamos el autoconocimiento. Cuando yo identifico cuáles son mis fortalezas y por lo tanto cuáles son mis debilidades, tengo autoconocimiento, también puedo enfocar mis esfuerzos en el crecimiento y el desarrollo de lo que no tengo y obviamente seguir creciendo en lo que ya tengo yo. El punto está en que yo puedo contar con ciertas características, pero necesito desarrollar otras. ¿Qué tan importante es esto? Como no tienen una idea, lo vamos a ver ahorita. Ok, clichés dentro de las empresas. Cosas como, por ejemplo, las personas son nuestro mayor activo, debemos capacitar a todos nuestros empleados, liberar el potencial latente que tiene nuestra gente, sacar lo mejor de nuestra gente, la seguridad es lo primero. Son clichés. Yo les voy a decir por qué son clichés. ¿Cuántos de ustedes han vivido que tenemos a lo mejor este eslogan o esta política o estas frases dentro de nuestro sustento filosófico, ya sea propósito, ya sea política, ya sea misión, ya sea visión, ya sean valores, pero que la gente en realidad no se lo cree? ¿Les ha sucedido? Quizás hasta ustedes mismos. Así es. De repente yo lo tengo como parte de, y es más, a lo mejor hasta para auditoría de ISO, o para auditoría de cuatro pilares, o para auditoría de el que se les pueda ocurrir, de repente, y la gente conoce su sustento filosófico, conocen su misión, sí, sí la conocen y saben que para nosotros la seguridad es lo primero, pero la realidad de las cosas es que en muchas ocasiones la gente no se lo cree, o sea, no lo vive. No lo vive. Y ese es un problema. ¿Por qué no lo vive? ¿Alguien me puede decir por qué la gente no lo vive? Ok, muy bien. Muy importante lo que acabas de decir. Muy importante lo que acabas de decir. Nosotros buscamos dentro de la empresa algunos aspectos muy básicos, como por ejemplo el control, tener control de lo que sucede, aumentar la productividad. Estoy hablando básicamente de adquirir beneficios. Normalmente los beneficios van enfocados a los inversionistas. A veces pensamos poco en los beneficios a otros agentes implicados. Ahorita hablamos de ellos, la productividad y hablamos de buscar la responsabilidad, ¿no? Pero es que mi gente no se compromete, no es responsable, bla, bla, bla. Todo esto tiene una solución que corre desde arriba. Esto que acaban de decir ahorita, de pues justamente la cúpula no se la cree, desde ahí comienza el problema. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a partir de todo este tiempo de otorgar capacitación, ahora sí que poniéndome mucho las pilas, hice este diagrama, este es un diagrama que yo creé, que consta de 6 pilares o de 6 elementos, 6 módulos, y cada uno de ellos tiene 4 subelementos que son de importancia. El elemento número 1 habla de la inteligencia. El elemento número 2, el módulo número 2, habla de los propósitos. Y el elemento número 3 habla de las riquezas. Y van a decir, ¿y estos qué onda? Ahorita se los explico. Estos 3 elementos son elementos o módulos, son módulos que son más enfocados a lo personal que a lo institucional. No quiere decir que no los debamos aplicar dentro de la institución, quiere decir que tienen un 80% de carga sobre las personas que manejan la institución. Los otros 3, perfiles, cultura y pilares, tienen un 80% de carga sobre lo que la institución hace para elevar su éxito, digamos, en todos los sentidos, no nada más en seguridad. Entonces, son 6 módulos, cada uno de ellos tiene 4 elementos. Vamos a ver los personales, digamos, los que tienen más carga hacia la parte personal. Hablamos de la inteligencia, de los propósitos y de la riqueza. Muy bien, inteligencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver la inteligencia como algo justamente técnico, en donde lo que buscamos es que el coeficiente intelectual y el poder de razonamiento de la gente
sea lo suficientemente bueno como para poder resolver problemas. Entonces, es cierto que necesitamos gente que tenga muy buen análisis y que pueda desarrollar a lo mejor, desmenuzar de repente los problemas para poderles dar una solución. Sin embargo, la inteligencia sistémica, la espiritual, que es algo que de lo que de repente no se habla, y la inteligencia emocional, tienen mucho mayor peso que la inteligencia analítica. Se ha comprobado que mientras más elevada la cúpula de decisión, lo que requerimos en nuestros líderes es más inteligencia emocional e inteligencia social. Esto quiere decir que si las personas no tienen la gestión de sus emociones de manera adecuada, estos líderes no tienen gestión de las emociones de manera adecuada, lo que van a provocar en automático con su propia gente es hacerlos entrar en un bloqueo. Y esto viene ya matemáticamente comprobado. Esto lo hizo la Universidad de Yale. La Universidad de Yale vio cómo matemáticamente está comprobado que el líder y la gestión del líder puede influir en un 20 a un 30% los beneficios económicos de la empresa, los rendimientos económicos de la empresa. La gestión del líder, o sea, del 20 al 30%, prácticamente una tercera parte de los ingresos de la empresa, dependen de la manera en cómo se gestionan los líderes. Y la manera en cómo se gestionan los líderes normalmente se busca que sean de forma analítica, pero no nos damos cuenta que el gran porcentaje y es mucho mayor el porcentaje de decisiones debe ser a través, o se da más bien a través de la inteligencia emocional y social, que no tomamos en cuenta a veces en los perfiles de desarrollo de nuestro mismo personal, lo cual es una bronca. ¿Esto quién lo sacó? Goleman, que a lo mejor lo han escuchado, que hizo el libro de inteligencia emocional en 1995. En el 98 saca se me fue el nombre, un escrito, vaya, una publicación, perdón, en la revista Business de de inteligencia, no, espérame, esta universidad, se me fue el nombre de la universidad de Estados Unidos, famosísima. este, Alguien por ahí a lo mejor se acuerda de esta universidad. De Harvard, perdón, de la revista Business de Harvard. En la revista Business de Harvard, en el 98, saca un escrito hablando de inteligencia emocional, pero enfocada a las empresas. Y ese vuelve un exitazo. De ahí saca algunos libros más sobre inteligencia emocional y sobre liderazgo. Bueno, en ese contexto, justamente Goleman lo que dice es que justamente el líder y la energía que él manifiesta a través de su propia autoconocimiento de emociones y de la gestión adecuada de sus emociones y de su inteligencia social, influye directamente en cómo trabajan sus subordinados. Entonces, todo esto lo vemos obviamente nosotros dentro de los cursos que estamos otorgando, básicamente dentro del coaching, porque esto más que en curso lo tenemos otorgado dentro de los coaching, para que sepan cómo manejar la parte de la inteligencia analítica, que obviamente es importante, pero cómo hacer que funcione su inteligencia emocional, esto es la inteligencia sistémica, cómo hacer que funcione la inteligencia espiritual, cómo se debe de sentir el líder en ese sentido, y cómo hacer que funcione la inteligencia emocional y social dentro de la corporación, porque la toma de decisiones tiene que ver mucho con esto. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos básicamente de esta estructura. Esa es la estructura neta de Goleman y de Ralph Sisodia y de John McKay, que son autores muy enfocados justamente a esto. Lo primero es autoconciencia, que tenga una buena autogestión, un buen autocontrol de sus emociones, que sepa adaptarse a lo que sucede en el entorno, como por ejemplo ahorita nos está sucediendo, debemos tener muy buena adaptabilidad a lo que nos está sucediendo, que tenga entonces dentro de esto capacidad de triunfo y actitud positiva, que sea consciente, que tenga mucha empatía y conciencia organizativa, gestión de las relaciones, pues que sea buen líder, que sea un líder inspirador, que tenga influencia sobre su gente. Se ha demostrado que cuando se tiene una reunión, la gente normalmente toma las decisiones dependiendo de las emociones que demuestra el líder. Entonces, si tienen una reunión y están sentados en una sala de juntas, y seguramente ya les ha pasado, si el líder viene de malas, o el líder se encuentra a lo mejor no en su mejor momento,
las decisiones se van a tomar según las características de las emociones que tiene el líder en ese momento. Entonces, todos van a decir, nos vamos sobre, porque si está enojado, mejor así para que no tengamos problema. O si está contento, todos son positivos y así sucede. Entonces, por eso es muy importante esto. La gestión de los conflictos, el trabajo en equipo, las habilidades directivas y dentro de ellas la administración del tiempo y la manera de delegar. Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional y social. Todo esto, que son básicamente algunas de las características que mencionaron hace un momento. Nos dice Andrew Hawkins es un autor que trata mucho el asunto de las emergencias, básicamente. Nos dice, una de las características interesantes de la psicología humana es que una vez que hemos encontrado a quién culpar, ponemos fin a la búsqueda de las explicaciones. En muchas reuniones justamente sucede esto. Tenemos una reunión en la que queremos solucionar algo y resulta que la solución se da hasta el momento en el que encontramos al culpable. Ah, ya sabemos quién, entonces ya sabemos cuál fue la culpa y ahí se para. Y obviamente no es lo adecuado. Y es digamos que una frase de Andrew Humphreys que es muy relevante porque tiene que ver con el asunto de la gestión de las emociones y obviamente de la gestión de la empresa. Esto nos puede pasar dentro de una situación de emergencia, dentro de un accidente, en donde lo que buscamos es hacer una investigación de accidente y cuando encontramos al culpable a lo mejor no vamos más para allá. Hay muchas empresas que sí lo hacen, por supuesto, porque ya han logrado superar esto. Hay muchas empresas que no han logrado todavía. Y algo muy importante que es el juego interior. Cuando nosotros hablamos del juego interior, estamos hablando como de ese ángel y ese diablito que yo tengo aquí en mi cabeza. Si de repente mi jefe a mí me dice, Alejandro, te encargo la tarea X, yo dentro de mí puedo estar pensando, híjole, me va a costar trabajo, pero yo creo que sí lo hago. O puedo estar pensando, ¿cómo le voy a hacer? No tengo la menor idea, yo creo que la voy a regar. Entonces voy a estar luchando entre la potencialidad que yo tengo para lograr completar y concretar esa meta versus las interferencias, esas voces negativas que tengo atrás, esos fantasmas que tengo atrás, que son parte de mi persona, de mi estructura mental, que me dicen no puedes. Y entonces el luchar entre sí puedes y no puedes va a ser el resultado de mi rendimiento. Nosotros, por lo tanto, debemos buscar en nuestra gente aumentar sus potencialidades, que cada vez sepa hacer y tenga mayor conocimiento de las cosas, pero también en reducir sus interferencias, que es algo que pocas veces hacemos. O sea, buscar que la gente cada vez piense menos negativo y menos catastrófico de lo que sí puede hacer, que eso sucede de manera muy común. Y me ha sucedido por ahí en una como experiencia en algún momento con un director de una empresa, no menciono nombres para no comentarles de quién se trata, pero por ahí con un director, directamente el director general, el gerente general de la empresa, me explicaba de cuáles eran sus miedos al tomar decisiones. Y obviamente estos miedos normalmente llevan un antecedente personal y la mayoría de ellos llevan un antecedente personal. Y obviamente indagando un poquito, él encontró cuál era el problema personal que le hacía tomar decisiones de repente. Entonces, ahí son situaciones en las que debemos de jugar, ¿no? Obviamente con nuestra gente y potencializar. Esa es la parte, la estructura básica que debemos tomar en cuenta para la parte, para lo que tiene que ver con la inteligencia. Pero también debemos tratar un elemento importantísimo que son los propósitos. Nosotros ya de entrada, de manera personal, ¿cuántos de nosotros tenemos establecido un propósito de vida? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Un propósito de vida, no un propósito de fin de año o de nuevo año. Porque ahorita todas las redes sociales están invadidas por propósitos. Todo el mundo quiere ir al gym, ahorita lo estábamos platicando con Luis, ¿no? Todo el mundo quiere ir al gym, todo el mundo quiere hacer dieta, todo el mundo, ahorita mucha gente dice voy a ahorrar, bueno, tenemos propósitos, pero ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Qué es lo que nos mueve de manera interna para decir, a esto vine yo a este planeta y esto es lo que yo voy a entregar? Aquí tenemos un grave problema. Si nuestra gente no está inspirada ya de entrada para con ellos mismos, ¿cómo les pedimos que se inspiren para con una institución? ¿Cómo les pedimos que se levanten con fuerza, con ganas, con energía para que hagan lo que nosotros pretendemos que hagan para la institución? Por otro lado, también la institución debe tener un propósito. Y si no sabe impactar el propósito de la institución al trabajador, pues entonces estamos doblemente perdidos.
Los propósitos, según Platón, básicamente son tres: el del bien, el de la verdad y el de la belleza. Por ahí John McKay y Rashi Sodia nos aumentan el heroico. Ahorita les explico de ese. El bien, cuando servimos a los demás. A lo mejor hay quienes estudiaron enfermería, estudiaron medicina, y ellos dicen, pues es que yo lo hago porque quiero ayudar a las personas para mejorar su salud. Si alguien estudió nutrición o quiero mejorar la comunicación de las personas, a lo mejor gran parte de mi propósito de vida es ese, el dar un servicio a los demás. Pero también en muchos momentos, yo lo veo así, en mi caso muy personal, es la verdad, es hacer, no descubrir el conocimiento, porque el conocimiento, la verdad es que yo lo estoy replicando de otros, sino hacerlo entendible de otra manera y lograr expandir el conocimiento a la humanidad. Entonces, esa es parte también de mis propósitos. La belleza, pues no se me da, véanme la cara, no tengo como para dónde hacerme, pero hay empresas y hay personas que están dedicadas a esto. A lo mejor un estilista, a lo mejor un manicurista, a lo mejor un médico que sea cirujano, piensa en la parte de la belleza. Cuando hablamos de lo heroico, estamos hablando del valor para cambiar el mundo y mejorarlo. Básicamente les podría decir que es como la combinación de estas tres en una sola, en donde decimos lo que yo quiero hacer es algo que sea realmente heroico. Cuando yo como empresa y obviamente como persona, como profesionista digo, quiero mejorar, quiero potencializar, quiero desarrollar a 1 millón de empresas, entonces estoy buscando hacerlo heroico. Ese es en mi caso. Aquí lo importante es pensar, ¿y qué están haciendo las personas en su caso? ¿Qué están haciendo ustedes en su propio contexto? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Por qué es que se levantan? ¿Qué es lo que les da energía? ¿Qué es lo que los anima a seguir, a estar temprano, a darse un duchazo en la mañana y salir a trabajar, a llegar y organizar su trabajo, a hacer las cosas con gusto, a no enojarse o enojarse y saberlo controlar, a no frustrarse o frustrarse y saberlo controlar? ¿Qué es lo que les mueve? Es muy importante que nosotros podamos despertar el propósito de vida de nuestros trabajadores y al mismo tiempo también despertar el propósito de la empresa y hacer un match con nuestros trabajadores. Y el último personal es el de la riqueza. Poco hablamos de ello. A veces cuando nos sentamos a la mesa en algunas casas está prohibido hablar de dinero. A veces en algunas conversaciones dicen ni de dinero, ni de religión, ni de política, ni de fútbol porque es problema. Bueno, pues la verdad de las cosas es que las riquezas no se enfocan nada más en el dinero. Esto es algo que también deben conocer nuestros trabajadores. Yo le doy mucha capacitación a los trabajadores, digamos que a la fuerza bruta de la empresa. Y con ellos, teniendo una charla muy cercana, veo cuáles son sus problemas y sus cargas mentales del día, ¿no? Es que necesito sacar porque la fiesta de mi hija, porque la enfermedad de mi hijo, porque tienen muchos problemas atrás de riqueza que debemos tomar en cuenta. Ahora ya a lo mejor algunos de estos se pueden medio vislumbrar con la norma 035, porque nos ayudó un poquito como a darle un vistazo a lo que sucede en las mentes de nuestros trabajadores, pero no lo es todo. ¿Cuáles son las riquezas básicas que debemos pensar nosotros para nuestros propios agentes involucrados? Ahorita les digo. La primera es la de la salud. ¿Qué quiere decir salud? Bueno, pues que se sientan bien consigo mismos, que no padezcan de problemas básicamente fisiológicos o mentales que les traigan un problema para poder realizar sus actividades o para poder convivir en sociedad. La salud es un elemento vital. Hace poquito yo en una conferencia también, pero aquí fue en línea, más bien no una conferencia, sino más bien en un coaching en línea, uno de los encargados de seguridad que está a punto de jubilarse me dice: Alejandro, pero es que a mí la verdad que el dinero y la salud no tengo tanta bronca. Yo lo que quiero es estar con mi familia. Estoy a punto de jubilarme y lo que realmente me interesa es estar con mi familia. Durante todo el tiempo que estuve trabajando no pude disfrutarlos. Ahora lo que quiero es eso. Y le digo, Dios te dé la oportunidad de cumplir tu sueño. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que dejas de trabajar enfermas porque no te cuidaste desde antes o enfermas y no hiciste el dinero necesario para poder atender tus enfermedades, entonces vas a tener un problema porque les vas a durar muy poquito a tu familia.
muy poquito. Son 4 cosas que debemos observar en todo momento dentro de la riqueza. Una es la salud, que gocemos de una buena salud, que gocemos de tener una libertad económica. ¿Y qué es tener libertad económica? Que yo sepa que no necesito el dinero de hoy para mañana. Nosotros les damos, es increíble, y se los digo con toda seriedad, es increíble que en muchas empresas les tengamos que decir a los altos directivos, a los gerentes, a los mandos medios y altos, cómo se organiza la salud financiera y la libertad financiera, porque son quienes a veces le están pidiendo prestado a los trabajadores. Y a lo mejor conocen algún caso en donde es el jefe el que le pide prestado al trabajador porque no sale, siendo que es el que gana más, no sale con su quincena, porque no tienen conocimiento de libertad financiera, que básicamente estamos hablando de no tener deudas, punto número uno, de ahorrar, tener algo que se le llama ahorro de seguridad, quiere decir por lo menos tener entre 3 y 6 meses de ahorro líquido, o sea, de fácil acceso para cualquier situación de emergencia, y después comenzar a hacer ahorros en inversiones diversas, primero de bajo riesgo y si en algún momento su solvencia le permite, a lo mejor en alto riesgo. Y podremos decir, ay Alejandro, por favor, ¿tú crees que mis trabajadores van a pensar en hacer inversiones no sé, en la bolsa o en algo así? Pues les voy a decir que sí. Ya lo hemos logrado nosotros y sí lo han hecho. Hay muchas plataformas para que pueden hacerlo a través de deuda, a través de bonos, de CETES, de deuda de gobierno, a través de fibras, a través de muchas formas muy sencillas en las que se les capacita para que ellos comiencen a tener esa riqueza financiera. Qué padre sería que tus trabajadores lleguen con una mentalidad de vengo a trabajar por gusto y sé que no necesariamente el dinero que me van a pagar ahorita lo requiero para ahorita. Es un dinero que sí lo voy a ocupar ahorita, pero si no me llegara, estoy tranquilo. Y que eso nos pasara a todos, desde abajo hasta arriba. Entonces, la parte de la riqueza financiera es importante. La riqueza social, yo no digo que te lleves bien con todos, que estés siempre bien con tu familia, que te encuentres chocándolas con todo el mundo. Ahora ya ni lo podemos hacer, pero yo lo que digo es que te encuentres tranquilo en una relación sana. Punto. Sana con todas las personas. Que no tengas conflictos, la menor cantidad de conflictos, que entiendas sus necesidades, que seas empático, que sepas cómo moverte en el sistema social en el que te desenvuelves sin causar conflictos. Entonces, que tengas una riqueza social adecuada, que te lleves bien con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, si no necesariamente de súper bien, de cuates, de brothers, de somos incondicionales, pero que tengas una relación sana en la que puedas vivir y que tu carga mental no esté pensando en, es que el pleito con no sé qué, bla, 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 que sepas hacerlo. Bueno, pues también hay que ver esta parte con los trabajadores. Esto les lleva a veces muchos conflictos. Les cuento un caso rápidamente. En alguna ocasión, dando una plática justamente sobre esto, una señora se acerca de una empresa y me dice, oye Alejandro, quisiera platicar contigo. Su carga mental estaba en el conflicto que había entre el hijo y el papá, porque el hijo es gay y no sabía, obviamente no había una aceptación por parte del padre por su condición. Obviamente eso tenía el conflicto familiar ahí muy, muy fuerte. De repente no sabemos cuál es la carga mental que tienen nuestros trabajadores. ¿Eso ocasiona accidentes? Por supuesto que sí. Y la última que nunca vemos, el tiempo. Es una riqueza. Nosotros estamos a veces menospreciando minuto a minuto que tenemos. ¿Haciendo qué? Pues es bien sencillo. Me llevo una hora en esta cosa, viendo Netflix, viendo Amazon Prime, viendo Disney, que está muy bueno, por cierto, y redes sociales. Y resulta que gran parte de nuestro tiempo, de hecho, se estima que el 70% de nuestro tiempo es reactivo, o sea, reaccionamos a los estímulos externos. No es proactivo. ¿Qué quiere decir? Que no decidimos qué hacer con el 70% de nuestro tiempo. Hasta dentro de la empresa. No, Alejandro, pero es que yo sí soy proactivo. Ok, me parece excelente. ¿Y cuántos bomberazos tienes dentro de tu empresa? Ay, muchos. No, hombre, todo mundo me requiere porque algo pasa y se lo tengo que ir a resolver. Eso es ser reactivo.
Entonces, si así sucede, pues tenemos un problema. Si no valoramos nuestro tiempo, tenemos un problema, ¿no? Y si hacemos un ejercicio dentro del curso de Tesegiris, de los técnicos de seguridad, para que justamente vean en números esto. No me da tiempo de hacerlo por completo con todos en este momento, pero sacamos una cuenta de alrededor de 13.5 años que son realmente destinados para nosotros de los 80 años promedio que tiene Latinoamérica de vida. 82 años promedio que tiene el ser humano latinoamericano por medio de vida. De estos, solamente 13.5 años son realmente nuestros. Todos los demás nos llevamos o durmiendo 8 horas o trabajando de 8 a 10 horas, atendiendo nuestras responsabilidades dentro de la casa, otro tiempo, porque hay que atender a los hijos, hay que atender a los padres, hay que atender al esposo, a la esposa, a la pareja, bla, 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 y el tiempo realmente para ti son alrededor de 13 años que si te pones a pensarlo, dices, nada más 13 años para mí, sí, nada más 13 años para ti, lo cual es increíble. Entonces, bueno, para que más o menos vayan tomando contexto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo grato que me encanta de esto? Critico de repente yo mucho a los millennials y al mismo tiempo también les doy su realce cuando es muy cierto. Ellos han venido de esto que éramos nosotros, de los Zetas, a una mariposa en el sentido de cómo ven el trabajo. Son una generación que ya no nada más se interesa por los beneficios económicos. Hay muchas personas trabajadores que tenemos millennial que ya prefieren el buen ambiente de trabajo, el qué van a aprender en ese lugar versus el beneficio económico. Entonces son una generación diferente, está pensando diferente, choca con nuestros líderes esta forma de pensar, cosa que es muy buena. Sin embargo, nuestros líderes siguen pensando en orden y mando, lo cual obviamente complica la situación. Esos son los 3 elementos, 3 módulos de la parte de personales. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que acabo de explicar? Dime, dime. Por supuesto que sí se puede hacer, pero sí tenemos que hacer un cambio, las dos. Justamente de lo que voy a hablar ahorita es de los líderes. Esta es la parte corporativa. Y entonces aquí es donde te voy a explicar de qué manera tenemos que abordar a los trabajadores para que el crecimiento se dé. Que eso es algo que normalmente, y obviamente, y por obvias razones, pues no sabemos hacer todos. ¿Por qué? Pues porque esto requiere hablar mucho sobre comportamiento. Obviamente, pues a lo mejor dentro de mi especialidad es esa, yo soy psicólogo y me da para poder hacerlo. No quiere decir que ustedes que son a lo mejor médicos o ingenieros no puedan, pero por supuesto que pueden, pero obviamente requerirán de la guía de un experto. ¿Pero se puede? Sí se puede, por supuesto que se puede. Lo han logrado muchas empresas. Entonces, justamente ahorita les voy a decir cómo es que se realiza esto. Me parece, me encanta tu pregunta porque lo vamos a abordar en este instante. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nos seguimos entonces. Sale, vamos a hablar entonces de los corporativos. Primero hablamos del perfil, luego de la cultura y al final de los pilares. Perfiles, cultura y pilares. Perfiles. ¿Cuáles son los perfiles básicos que tenemos en nuestra vida? Primero tenemos el perfil del mentor. El mentor, después el experto, después el coach y obviamente todos nosotros también giramos dentro del perfil del aprendiz. Esto es increíble que de repente lo tengamos tan de lado cuando nuestra vida se basa en muchos sentidos en esto. ¿Qué es un mentor? Es aquella persona que te da consejería, aquella persona que no necesariamente tiene conocimiento del tema, que no necesariamente tiene interés en que tú resuelvas tu problema, que sin embargo te da un consejo. En muchas ocasiones nosotros lo buscamos. Un mentor es, por ejemplo, mi padre o mi madre, o mi esposa, o mi amigo o mi amiga,
cuando yo le pregunto qué hago en este caso. Y entonces se vuelve en un mentor, que es un cuate que no tiene a lo mejor la experiencia, pero que por su lógica y por su afinidad conmigo me dice, mira, pues a lo mejor pudieras hacer esto y esto y esto y esto. Es muy interesante cómo en muchas ocasiones confundimos los papeles de cada uno de estos elementos y de repente le preguntamos al mentor sobre una situación cuando no era el mentor al que teníamos que haber buscado, sino era al experto. Les voy a poner un ejemplo. Entonces tenemos el perfil del experto, que es una persona que sí está definida de manera profesional o por lo menos con experiencia en algún tema, que tiene conocimiento, que sabe cómo hacer, que ya pasó por ahí, pero ya pasó por ahí desde una parte más técnica que lo que pudo haber pasado el mentor. Entonces, de repente a lo mejor yo quiero, no sé, voy a poner algo así muy drástico, que sea como de gran problema. Yo quiero divorciarme y dentro de mi proceso de divorcio, en lugar de preguntarle a un abogado, sobre los procesos legales del divorcio, le pregunto al mentor, oye, ¿tú qué crees? Y el otro te dice, pues mira, a mi prima le pasó esto y a lo mejor, y entonces resulta que te malaconsejan de algo que te tuvo que haber dicho un experto. O tienes un problema fiscal y vas y le preguntas al amigo, oye, ¿tú qué harías? ¿Cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? Son dos perfiles diferentes. Y el último es el coach, que no necesariamente tiene conocimiento del tema, pero que sabe desarrollarte para que tú encuentres las soluciones de manera natural. El coach es aquella persona que a base de preguntas te va a llevar por el camino para que tú logres desarrollarte. Tu pregunta hace rato fue cómo le hacemos para que estos líderes puedan empaparse y llevarse bien con los millennials. Necesitamos crear coach en los líderes de las empresas. Los coaches son los creadores de líderes. Cuando yo logro que mi empresa genere perfiles de coach, son gente que se preocupa por el otro y por su desarrollo. Y entonces no va a esconder información, va a buscar que las cosas se hagan de forma distinta, que ellos tomen sus propias decisiones y va a buscar el desarrollo y va a hacer que la empresa en automático vaya creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita vamos a ver cómo. Y todos estos en algún momento fueron aprendices. Es bien importante el asunto del aprendiz, pero antes de pasar al asunto del aprendiz, quiero leerles esto. El coach es la inteligencia emocional puesta en práctica. Es el cuate que netamente te ubica perfecto si tu contexto o tu decir o el problema por el que estás pasando es porque no entendiste lo que te dijo el otro, porque tu gestión de las emociones no es adecuada, porque ya tiene una preparación para lograr levantarte en este sentido. Tiene estrategias punto por punto para alcanzar el potencial de la empresa. Ese es el sentido. La conciencia, esta frase a mí me mueve muchísimo, muchísimo. Fíjense bien, vamos a leerla juntos. Solo puedo controlar aquello de lo que soy consciente. Y aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. La conciencia me capacita, o sea, me hace más capaz. Cuando yo soy consciente, normalmente esto lo logramos cuando logramos perfiles de coach, eh, es cuando yo logro interpretar toda esa información que me llega, pero no nada más la interpreto, sino como resultado saco un comportamiento y toma de decisiones respecto a lo que yo aprendí. Es bien sencillo, se los voy a explicar de otra manera. Si yo a mi automóvil, a mi carro, le doy mal mantenimiento, le pongo aceite barato, le inflo las llantas muy de vez en cuando, no le doy el cuidado que requiere, ¿cuál es el resultado de vehículo que voy a tener después? Muy lógico. El resultado del vehículo que voy a tener después es que voy a tener un mal vehículo, un vehículo descuidado. A ver, fíjense bien, aquí tenemos a los gestores de la capacitación, a los gestores de la toma de decisiones, de lo que implica la capacitación para sus trabajadores. Si yo no le doy una capacitación de calidad a mi trabajador, lo que voy a tener es un resultado de no calidad.
Si yo no le permito el conocimiento pleno de su proceso de trabajo a mi trabajador, por lo tanto voy a tener el no conocimiento del proceso de trabajo y más riesgo de accidentabilidad. Entonces, hay algo bien sencillo. Esto es como si fuera mi hijo. Imagínense que es su hijo el trabajador. ¿Qué quieren para su hijo? Darle la mejor educación, ¿no? Y entonces lo llevamos a las escuelas privadas. ¿Para qué? Para que al final tenga un resultado elevado. Pues es lo mismo con los trabajadores. Y entonces nos estamos peleando por cuál es la capacitación que debo de darle, la que me cobra más o la que me cobra menos. No estamos hablando de calidad, estamos hablando de precios. Y entonces nos movemos sobre precios. Oye, pero es que no me dan más para poderle pagar. Es que no es la única forma. Ahorita les voy a decir cuáles pudieran ser estrategias justamente para llevar esto. Nosotros tenemos algo que se llama dentro de la conciencia input y algo que se llama output. Input es lo que le damos a la persona para que en el output es lo que él nos da sea bueno. Si le doy calidad, me da calidad. Y si le doy basura, pues me va a dar basura. Así de sencillo. En este sentido, también hablamos dentro del coach de algo que se denomina responsabilidad, que todos decimos, es que yo lo que quiero es responsabilidad de mi gente, que se haga cada vez más responsable. Y se los voy a explicar como lo explica Carlos Muñoz, que a mí me encanta su explicación, es un empresario ya famoso de las redes sociales, que dice, si tú a tu trabajador o a tu subordinado cada vez que tiene que realizar un trabajo, le dices cómo lo tiene que hacer, es como si lo sentaras en una silla, agarraras una cuchara, le abrieras el coco y le quitaras una cucharada de sesos. Va a llegar un momento en que por decirle cómo tiene que hacer las cosas, ya no va a tener cerebro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que la responsabilidad se da a través de la toma de decisiones propia del trabajador. Tenemos que hacer un diseño, un procedimiento de empresa que permita que el trabajador tome y tome cada vez más decisiones y aprenda. No siempre se inicia por ahí. En muchas ocasiones esto es muy lento, por lo tanto tenemos que iniciar por otras etapas, al ratito lo vemos, pero sí necesitamos pensar que a futuro esa es mi meta, que el trabajador tome sus propias decisiones. Y el problema es que no lo hacemos, ¿por qué? Porque es lento, porque es más eficiente que yo le diga cómo, porque el trabajador viene y yo soy importante y soy el jefe, yo debo de saber qué es lo que se tiene que hacer cuando no necesariamente es así. Entonces, en muchas ocasiones el trabajador es más experto que yo en lo que está realizando. Y entonces viene y me pregunta, yo le quiero contestar algo que en realidad no sé, le digo y le digo mal. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es mi perfil y cuál es su perfil? La responsabilidad, dice, cuando aceptamos, escogemos, asumimos realmente la responsabilidad sobre lo que pensamos y hacemos, el compromiso que adquirimos aumenta. Siempre les digo el ejemplo del adolescente. Llega un día mi padre y me dice, tu cuarto está horrible, hermano. Está bien feo. ¿Por qué no le damos una pintadita? Mira, ya está aquí la pintura, vas a pintar de color beige y esta es la brocha del número 4 y aquí está tu cubeta. Ah, ok. Bueno, pues como que no me gusta el colorcito, me purga pintar con brocha y hubiera preferido un rodillo, pero ok, está bien. Y para acabar, me dicen, necesito que lo hagas en 2 días o tienes hasta el día para hacerlo. Ah, todavía tengo hasta fecha, sale y vale. ¿Qué sucedería si llega mi padre y me dice, oye, está horrible el cuarto? ¿Te gustaría pintarlo? Pues no sé, a lo mejor no. Mira, vente, vamos a comprar la pintura. ¿Qué color te gusta? Ya como que me empiezo a animar. A ver, ya empiezo a tomar decisiones. Fíjate que yo soy medio rockero, ¿qué te parece un gris rata? Pues a mí no me gusta, pero a ti te gusta, es tu cuarto, pues píntalo de gris rata. ¿Y qué quieres, rodillo o quieres brocha? Pues mira, mejor con el rodillo. Oye, pero para las esquinas y los detalles una brochita, ¿no? Oye, y unos plastiquitos para no ensuciar el piso. Y oye, y mira esta cenefa, ¿cómo ves? Y entonces empieza a tomar decisiones. ¿Cuál es el resultado? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿Va a hacer la tarea o no la va a hacer? Es muy claro. Por supuesto que la va a hacer. ¿Por qué? Porque él toma decisiones en el proceso. Entonces, es parte de lo que tenemos que buscar también con este asunto del coach. Y esto es a lo que me refería con el aprendizaje, con este aprendiz. Nosotros aprendemos de muchas formas. Esto es algo poco visto dentro de las instituciones, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Yo lo tomo mucho en cuenta dentro de la capacitación que doy. Cuando nosotros le otorgamos capacitación a los trabajadores, cuando yo les leo,
básicamente, ellos escuchan una lectura, su porcentaje de retención de la información es del 5%. Solamente van a retener el 5% de lo que yo les estoy diciendo. Ahora, cuando yo hago que ellos lo lean, cuando agarran un libro, toman un libro en algún momento y ellos se ponen a hojearlo y a leerlo, su porcentaje de retención va a ser del 10%. Si están haciendo algo como lo que estamos haciendo ahorita, que es audiovisual, en donde hay un poquito de interacción, video y audio, puede ser hasta el 20%. Pero si les doy una demostración, cambia al 30%. Y si aparte hago discusión, la retención va al 50%. Y si los hago practicar, la retención va al 75%. Y si al rato ellos son los que enseñan, ellos imparten el tema, la retención va hasta el 90-95%. ¿Cuál es la meta entonces? ¿Traerles un instructor nada más? No es la meta traerles un instructor nada más. La meta es hacerlos tan desarrollados, buscar su desarrollo tanto como para que ellos sean los que enseñen, ellos sean los que impartan y que entonces traiga especialistas para que cada vez los llene más y ellos sigan impartiendo. Esa es la meta entonces. La capacitación no se basa en que traiga yo a un externo a que les dé el curso. La capacitación se debe basar en que ellos en algún momento sean los instructores de su propio proceso. ¿Quién lo conoce más que ellos? Ellos. Entonces ellos tienen la experiencia, sí, dales el conocimiento técnico, empápalos de información y que ellos sean los que ocupen estos métodos cooperativos. Ese es el resultado que yo estoy buscando justamente, porque este resultado va a hacer que ellos cooperen. Y resulta que no puedo ahorita contratar capacitación, pero si yo tuviera capacitadores internos, no necesito gastar en eso. Entonces es diferente la visión. Pero es que no me dan pues no es que no necesariamente lo necesitas. Obviamente esto habla de un desarrollo en las cúpulas diferente. Esto habla de hacer algo completamente distinto. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir? Ok, sale y vale. Muy bien. Nos quedan 2 puntos más, ya muy rápido. La cultura. Cuando hablamos de cultura, tenemos que hablar de 4 elementos también. Las necesidades, el rendimiento, la seguridad y el capitalismo consciente. Fíjense que aquí estuve yo en mucha controversia conmigo mismo, diciendo y viendo si debía meter o no debía meter la seguridad. Hasta que John Maclay, en uno de sus libros, menciona justamente que uno de los elementos importantes de la cultura es la seguridad. Y dije, es que entonces uno de los elementos vitales para la empresa es el autocuidado y el cuidado colaborativo. Y ahí es cuando me convencí en sí meterlo. Necesito saber cuáles son las necesidades de todas las personas que tenemos. Pero fíjense bien, ¿cómo lo vamos a ver? Quiero que por favor le pongan mucha atención a esto, porque está tan íntimamente ligado como no tienen una idea. Fíjense bien, cuando hablamos de necesidades normalmente nos remontamos a Maslow. Maslow tiene la pirámide de las necesidades que la conocemos como la pirámide de Maslow. Maslow nos dice que hay una base fisiológica donde nosotros básicamente debemos comer, dormir, ir al baño, necesidades netamente fisiológicas. Unas de seguridad, que una cosa es que yo pueda comer y otra cosa es que tenga para comer, otra cosa es que yo pueda dormir, otra cosa es que tenga donde dormir. Esas son las de seguridad. Y estas dos son impulsivas. Fíjense bien, esto en versus cultura quiero que lo vean muy bien. Así se denominan como impulsivas. Esta es la última pirámide, además lo hizo en varias modificaciones, esta fue la última que sacó. Y después también dentro de la pirámide habla de la integración de las personas en la sociedad. Fíjense bien, una de las características importantes de que una persona se integre a la sociedad es que en el momento en el que se integra en un grupo social, debe jugar las reglas del grupo social al que se mete. Bien sencillo. Ustedes ingresan a la empresa a la que quieran, a la que ustedes laboran. Y el momento en el que ingresaron a la empresa, lo primero que les dijeron es, tu horario, las reglas del grupo social a donde se inmersen, es de tal a tal. Vas a comer a tal hora, tus resultados se van a medir de esta manera, bla, 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 bla. Juegas las reglas del grupo social en el que te estás incluyendo. Y de ahí brincas al independiente. Quiere decir que en el dependiente dependes completamente de lo que te da a decir el grupo social al que tú te incluyes. En el independiente, tú comienzas a elevar
tu desarrollo personal. Y hablamos de dos elementos. El de estima de los demás, donde tú buscas que los demás te estimen, te vean, te noten, seas alguien, digamos que ícono dentro de la institución, ¿sale? Quieres ser reconocido. Y el otro en donde buscas tu propia autoestima, que esto se da a través de mucha capacitación, pero la capacitación va enfocada en el autoconocimiento, que se conozca bien la persona, para al final llegar a el proceso en donde eres interdependiente y tienes un éxito, donde tienes un dominio justamente de tu entorno social colaborativo. ¿Qué es lo interesante de esto? Dentro de la cultura, la impulsiva, dependiente, independiente e interdependiente, estas después formaron otra gráfica, una gráfica que se denomina la curva del rendimiento. Esta la hizo John Whitmore, basado en mucho en la gráfica de Maslow y de otros autores más, pero mucho en esta gráfica. Y entonces resulta que los nombres que encontramos son muy similares, son muy parecidos. Me dice que una persona que está en la parte impulsiva son las personas que van a decir cosas como, pasará lo que tenga que pasar. Ay, ya lo hice, pues ya ni modo. No te preocupes, hombre, ni se van a dar cuenta. Este tipo de frases son frases que hablan del rendimiento de las personas dentro de una institución. Aquí estamos hablando de una institución laboral que tienen una cultura impulsiva, dependiente. Las personas que cumplen las normas y entonces te dicen, yo hago lo que me dicen. Ah, me encanta esto porque si tenemos éxito, entonces, jefe, nos salió bien, nos salió bien. Hice lo que usted me dijo y tuvimos éxito. Oye, ¿por qué estuvo mal esto? Ah, sí me dijo usted que lo hiciera. Yo hice lo que usted me dijo. Ah, entonces, ¿por qué? Porque estamos en un dominio, en un nivel netamente dependiente. Hablamos de normas, de reglamentos, ¿sale? Interdependiente, la persona es muy productiva. La persona es productiva. Perdón, la independiente y la interdependiente en donde ya todos trabajamos de manera conjunta. Esta es la cultura y la curva del rendimiento. Fíjense bien, de esta ya habían escuchado, por supuesto, que es la curva de Bradley. Les voy a hablar un poquito de ella. La crea DuPont. Dura 10 años haciendo investigación en 64 industrias, en 41 países, en donde estuvo hablando con empresas de su mismo grupo, de DuPont, que tenían entre 500 y aquí le puse 100, pero en realidad son 1000 empleados dentro de las plantas de todo el mundo. Esta gráfica de Bradley, ¿qué creen que tiene como elementos? Dice que los elementos son el reactivo o basado en instintos. ¿Le suena a Maslow? ¿Ok? Dice que es una cultura de seguridad dependiente. ¿Le suena al rendimiento o a Maslow? Independiente. ¿Le suena nuevamente? Y el interdependiente. Donde estamos hablando de una cultura pobre, donde la empresa no tiene, el individuo y la empresa trabaja bajo netamente instintos. Quiere decir que todas las soluciones que le damos a todo es momentáneo, momentáneo, momentáneo. Es esto, hazle así, ya, pum. Oye, pero ahorita hazle así y ya después vemos qué hacemos. Y en seguridad es exactamente lo mismo. En el dependiente, pues ya tenemos normas, ya tenemos reglas, ya tenemos reglamento, ya tenemos procedimientos, pero se trata de cumplir con ello. ¿Sale? Se trata de cumplir lo que las normas nos dicen, lo que la Secretaría del Trabajo, lo que Protección Civil, lo que nuestros jefes nos dicen. Se trata de cumplir con eso. En el independiente, entonces, ya las personas piensan en su seguridad. Aquí me dicen, ya está pensando en su seguridad, pero no en la seguridad de los demás. Ya es muy productivo, pero es él el productivo. Y en el interdependiente ya trabajamos en equipos. Esto lo encontramos, este texto lo encontramos así en ese mismo sentido en un libro muy bueno de John McKay que nos habla justamente de la cultura empresarial. Y es donde decimos, chirriones, espérame, la seguridad está incluida dentro de la cultura empresarial desde hace ya algún tiempo y es importante que lo veamos.
¿Tienen algún comentario de esto que les acabo de decir? ¿Alguna pregunta? Ok, sale y vale. Espero que haya quedado muy claro. Ok, el seguimiento es en tiempo, en escala de tiempo, en una línea de tiempo, el seguimiento es impresionante. ¿Qué es lo interesante de esto que les acabo de mencionar? Que está súper comprobado, de hecho me voy a regresar porque creo que no lo leí como tal. Hay una correlación entre la cultura, la seguridad, la productividad y la rentabilidad de los negocios. Está matemáticamente comprobado que las empresas que tienen una cultura, nos regresamos atrás, que tienen una cultura de seguridad, de productividad, van a generar rentabilidad mucho mejor que las que no lo tienen. Entonces, esto está correlacionado de manera increíble. Y fue lo que descubrió justamente DuPont al hacer este estudio. Por último, los 4 pilares, en donde ahora sí hablamos del propósito, pero ya no es del propósito de la persona, sino de la empresa. Para esto se lleva todo un proceso, nosotros lo hacemos a través del coach con todo un proceso realmente un poco complicado a veces, no a veces, yo creo que el 99% de las ocasiones, porque cuando yo les digo, para hablar del propósito necesito primero platicar con el director general, y si existe el dueño, el creador de la empresa, necesito platicar con el dueño, me mandan a la goma. Y es cuando yo digo, aquí tenemos un grave problema porque es muy probable que no funcione. Porque necesitamos conocer cuál fue la visión inicial de la empresa y cuál es la visión de ahora, para entonces generar un propósito superior. Ustedes conocen a Google. ¿Cuál es el propósito superior de Google? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado del propósito de Google? ¿Qué es lo que hace Google? Ok, muy bien. El propósito de Google es organizar la información del mundo. Medítenlo tantito y vean lo que está haciendo Google actualmente y desde hace muchos años. Organizar la información del mundo. Si tú quieres buscar lo que sea, ¿dónde lo vas a buscar? Con el Dios Google. Lo que sea es lo que sea. Ahorita tengo una cita con un cliente. ¿Cómo me voy para allá? Le digo a Maps, le digo a Wise, ¿no? Si necesito saber algo sobre un país, le digo a Google Earth. Si necesito lo que quieran de información, le van a tener que preguntar a San Google, porque su propósito es organizar la información del mundo. Imagínense qué es lo que sienten esos, que ustedes fueran informáticos, que fueran del área, qué es lo que sentirían con un propósito superior como ese. Y aparte ver que sí están haciendo algo al respecto. Correo electrónico. Meet, en lo que estamos ahorita, estamos utilizando la plataforma de Google. Entonces, esa es parte de lo que nosotros debemos buscar. También encontrar a los agentes implicados. Ahorita les hablo de los agentes implicados. Tener liderazgo consciente y eso nos va a llevar a una cultura consciente. Propósito superior. Debemos tener un propósito superior que lleva a un procedimiento a armarlo para después del propósito tener ahora sí una misión o una visión. Tener valores, tener políticas. Pero si no tenemos un propósito superior y lo vivimos como tal, entonces tenemos un grave problema de pérdida, porque el propósito va a ser que se alinee la gente, que cuando yo contrate a mi personal, lo contrate alineado a ese propósito. Y entonces cuando ellos llegan dicen, yo no sé qué hacer en la vida, pero ahora yo sé que ayudo a hacer esto. Es bien importante. Entonces, este es uno de los elementos, base, importantísimo. Y después, actuar en beneficio de los agentes implicados. Aquí tenemos a una empresa, esta es la empresa, este edificio es la empresa. Y la empresa, dentro de la empresa, tiene a sus trabajadores. Estos son los trabajadores, pero también tiene a los proveedores.
Entonces, los trabajadores y los proveedores, que son como sus trabajadores, pero externos, y los tiene que ver así, y los tiene que cuidar también de la misma manera, los trabajadores y los proveedores deben tener beneficios, no nada más económicos. Es importante que primero identifiquemos cuáles son nuestros trabajadores, cuáles son nuestros proveedores de un círculo cercano, que son indispensables para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes habían pensado que su proveedor indispensable es CFE? Pero si no tienen a CFE como proveedor indispensable, no trabajan, no funcionan, pues CFE es su proveedor indispensable, ¿no? Entonces, debemos conocer perfectamente los proveedores. Y después, si nosotros les damos los beneficios adecuados a estos dos en automático y porque tienen un propósito y porque se sienten bien consigo mismos, porque yo les he enseñado a manejar dinero, a sus propias finanzas y no nada más a darles dinero, sino ahora porque yo, empresa, me preocupo porque sepan administrar su dinero, porque sepan administrar su salud, porque sepan administrar su tiempo y por todo esto que hemos hablado atrás, ellos van a cuidar al siguiente elemento, un agente implicado que es mi cliente y en automático me lo van a cuidar. ¿Por qué? Porque se sienten bien, porque los líderes de acá están preparados para hacer sentir bien a su gente y eso hace que aquí salga todo a relucir sin mayor problema, con una buena atención, con calidad, con propuestas que los mismos trabajadores dan. Y ellos entonces también van a tener a otros agentes implicados como la sociedad, porque se cuida la sociedad, como la ecología, porque también está inmersa dentro de el cuidar nuestro planeta, para que al final todos ellos cuidan al inversionista. Y si el inversionista está cuidado, ¿qué creen que va a hacer? Le va a inyectar más dinero al negocio para que los trabajadores, para que los proveedores cuiden al cliente, el cliente cuide a la sociedad junto con la empresa, asimismo al planeta, el inversionista sea cuidado, tenga beneficios y le vuelve a inyectar dinero a la empresa. Los agentes implicados son muy importantes en este proceso. Cuando hablamos de liderazgo, normalmente decimos es que necesitamos tener un líder que sea democrático en este lugar, o necesitamos tener un líder que sea bla, bla, bla. Goleman dice que necesitamos tener 4 características de líder. De estos 6 que les voy a decir, 4 al menos debemos tenerlos, ¿sale? Si no los tengo que desarrollar. Si ya los tengo que afinar. 4 al menos los debo de controlar perfectamente bien. Y primero les voy a decir cuál es la analogía que hace Goleman en este sentido. Dice que los líderes van a hacer algo muy similar a lo siguiente. Es como si ustedes fueran a jugar golf y de repente están en el green y tienen la pelota. Y dicen, en esta situación yo debo de utilizar tal palo. Y van por un palo que toman de manera elegante, lo posicionan y le pegan a la pelota. Según donde hayan quedado, llegarán a una situación diferente, donde nuevamente y de manera elegante van a tomar otro palo, otra herramienta, para sacarlo y pegarle a la pelota. De la misma forma, los líderes deben hacer justamente este proceso. Deben ser muy conscientes de cuál es el palo que deben utilizar, en qué momento lo van a utilizar. Y esos palos son las herramientas que les dan estos 6 tipos de liderazgo. Comprobado por estudios. Comprobado por estudios. Esto no es psicología de barata. Esto es comprobado por estudios. Sin fin de estudios. ¿Sale? Primer tipo de líder. Visionario o autoritario. Este es muy común. Este es un tipo de líder que hace que las cosas se hagan como él lo dice. Entonces, chirriones, pero entonces ¿a poco es un líder aquel que dice cómo se tienen que hacer las cosas? Sí, por supuesto que es un líder. Él te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y en qué momento lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer rápido. Y es cierto, muchos de nuestros líderes tienen este tipo de perfil y nos dicen cómo hacerlo y en qué momento hacerlo y por qué hacerlo para que los objetivos se alcancen de forma efectiva y rápidamente. ¿Cuál es el problema con este tipo de liderazgo? Que esta persona debe tener mucho conocimiento y mucha experiencia para podernos decir, perdónenme la expresión,
Si yo tengo un autoritario que no conoce y que no tiene la experiencia, es un pendejo que me va a decir qué hacer. Y entonces tengo un problema porque tengo un inútil que me dice cómo hacer las cosas como él me dice que las tengo que hacer, pero no sabe cómo, no tiene experiencia. Entonces es ahí donde tenemos problema con ese tipo de liderazgo. El visionario autoritario es muy bueno, pero obviamente me acorta el cerebro de las personas. El siguiente es el coach. Vincula los objetivos personales con la empresa, con los equipos, desarrolla líderes. Este cuate no va a buscar resultados rápidos, va a buscar desarrollo de la gente para que ellos den sus resultados en el momento en el que se desarrolle la empresa. Esto sería lo ideal. Vamos a intentar buscar esto, pero quizá no al principio lo vaya yo a alcanzar. Por lo tanto, necesito también de liderazgo autoritario necesariamente. Conciliador, crea armonía, conecta con los individuos. Yo siempre les pongo el ejemplo de la abuelita. Es como la abuelita que dice, no, mijo, no te pelees con tu primito. Mira, tú le prestas tu muñeco y tú le prestas tu carrito. Y así juegan bonito los dos. Eso es lo que hace la abuelita, ¿no? O llega Navidad y les va a regalar un juguete a los nietos y llega con 5 juguetes idénticos. ¿Por qué? Para que no se peleen los nietos. Entonces les da 5 cosas iguales a los nietos para que no se vayan a pelear. Pues exactamente es lo que hace el conciliador. Mira, ven, vamos a platicar. Mira, vente para acá, vamos a llegar a un acuerdo. Necesitamos, perfecto, ya nos dimos la mano, perfecto, avancemos. Ese es el conciliador. Democrático. Busca que los demás participen. No nada más mis chicharrones truenan, también los tuyos. Entonces, por favor, dime qué es lo que vamos a hacer. Hay ejemplos de líderes democráticos que han abierto una página web, grupo cerrado, con sus propios trabajadores y en alguna situación, fíjense bien a qué grado, en alguna situación en donde necesite consejería de toda la empresa. Y estoy hablando de toda la empresa y a lo mejor hasta de algunos agentes implicados como proveedores, él lanza una pregunta. ¿Ustedes qué harían en este caso? Y la misma gente le empieza a nutrir. Pues mire, yo a lo mejor así y así y así. Yo creo que por esto y esto y esto. Pero son los trabajadores y los gerentes y los jefes y todos. Y entonces es un demócrata muy bueno. Obviamente hay que tener cuidado porque este tipo de perfil puede ser tan democrático que de repente pierda el piso y ya no haga él las cosas, ya las hagan los otros sin tener una guía. Se puede perder la guía. Ese es el problema con el democrático. Ejemplarizante, si alguno de ustedes es, como en su caso, tiene un negocio, vaya, es un emprendedor, se va a distinguir mucho con este tipo de liderazgo, porque es el que sí estimula, dice qué hay que hacer, tiene excelentes equipos y todo, pero llega un momento en que empieza a abarcar todo. Esto, pero ¿por qué no está hecho? ¿Y por qué lo hiciste mal? Quítate, lo hago yo. Y entonces ahora ya no lo hace el trabajador. Ahora, para que salga bien, lo tengo que hacer yo. Y ya tiene más chamba. Y al rato, eres un bruto, esto no se hace así, mira, y lo hace él. Y ahora, chin, ya tiene más chamba. Y es el que inicia a las 7 de la mañana y acaba a las 12 de la noche porque hace la chamba de todos los demás. También es un tipo de líder, pero es uno de los peores tipos de liderazgo, porque lleva al traste a el equipo. Llega un momento en que el equipo se siente inútil, llega un momento en que el equipo no se siente productivo, no aporta y todo lo que hace lo hace mal porque él es el que sabe cómo se hace. Entonces, pero en situaciones concretas, es un buen tipo de líder cuando te dice, no, mira, puede ser quien te enseñe a hacer las cosas. Es un liderazgo que puede funcionar bastante bien. Y por último, el dominante coercitivo, que es el tipo de liderazgo que se ocupa mucho en situaciones de emergencia, en donde yo necesito aliviar en este momento un proceso, un rumbo claro, pero en una situación de emergencia. Sucedió algo, miren, vamos a hacer esto, ¿les parece? Sí, boom, echa a andar a todo el equipo y de repente, cuando se acaba la emergencia, ¿qué hacemos? Sí, ya no sé qué hacer. O sea, él es bueno para gestionar la emergencia nada más. Entonces, es otro tipo de liderazgo. Aquí lo importante es que nosotros sepamos cuál es nuestro tipo de liderazgo más fuerte, porque tenemos características de todos, pero cuál es el más predominante y cuáles son los otros que puedo yo empezar a jalar para que obviamente se crezca y se potencialice. Cuando nosotros tenemos a un buen líder,
en automático el liderazgo va a crear una cultura adecuada. Hay ejemplos, estudios bien marcados, esto quiero compartírselos, es bien interesante, de cómo el humor y la sonrisa de un líder determina en muchos procesos la toma de decisiones de los mandos medios y de los mandos bajos. Fíjense bien. Y esto es netamente fisiología. Dentro de nuestro cerebro, en los lóbulos parietales, en la parte superior, tenemos unas células que se llaman células espejo. Estas células espejo lo que hacen es recibir, digamos, captar el estado de ánimo de las personas que tenemos enfrente. Si nosotros somos buenos líderes y les impregnamos energía y ganas de hacer las cosas y van a empatar en algún momento con lo que nosotros estamos pensando y sintiendo ellos. Hay estudios fisiológicos que marcan que el estado fisiológico de la persona, o sea, los signos vitales del líder se homologan con los signos vitales del trabajador cuando hacen el clic, cuando se conectan a través de las células. Ustedes me van a preguntar, ¿y cómo le hago para conectarme con mi trabajador y que tenga esta misma claridad y entonces nos hagamos caso y yo lo estimule? Pues es muy complicado y al mismo tiempo sumamente sencillo. Todo se basa en la atención real que tienes con tu trabajador. A lo mejor les ha sucedido. De repente una persona llega angustiada o alegre a contarte algo y si tú le haces medio caso, o sea, te está platicando y tú estás así, como, ah, sí, pero estás pensando en otra cosa. Ah, sí, ¿y cómo ves? Ah, pues bien, sí, pues no hubo conexión, no se dio esa conexión. Pero cuando tú tienes una plática en donde tienes la oportunidad de ver a los ojos al trabajador, ponerle atención a lo que está sintiendo, a lo que está diciendo, a lo que piensa hacer, a cuáles son sus decisiones, le haces preguntas concretas a lo que él te está expresando, comienzas poco a poco a tener una conexión a través de las células. Poco a poco empieza a haber esta conexión que te permite entonces llegar a hacer el match con el trabajador. Cuando logras eso, de ahí para abajo, él en automático en algún momento lo va a hacer con otro, con otro, con otro. Hubo un estudio bien interesante que hicieron en una empresa dedicada a la comida, que cuando el jefe llegaba de malas, los resultados de la empresa en ese día disminuía en cierto porcentaje. El director general. Entonces el director general llegaba sonriendo. De ahí en fuera todos, llegó el jefe de buenas, llegó el jefe de buenas, llegó el jefe de... Y así, y se aumentaba la productividad. Y cuando el jefe llegaba de malas, todos callados, todos seriecitos. Y díganme que no pasa. Pero por supuesto que sucede, ¿no? Cuando saben que es un jefe ogro, que es un cuate que, detestable, lo trago, ya llegó, y todo el mundo calladito, todo. Y entonces aquí sucede algo bien importante. Resulta que bajo el estrés, también como estudio, bajo el estrés, todo el razonamiento que tiene que hacer el lóbulo frontal, no lo hace el lóbulo frontal. Bajo estrés, las conductas se dan bajo una estructura del cerebro que se llama amígdala. Entonces nosotros percibimos la información, de ahí pasa al tálamo, del tálamo, en lugar de pasar a la zona prefrontal para que nosotros hagamos análisis, se va a la amígdala y la amígdala es la memoria de las emociones y entonces actuamos por emoción. Hay un ejemplo bien, bien claro de esto. Dicen, va una persona en su vehículo. Antes de subirse al vehículo, va hacia su trabajo. Resulta que se sube un traje que sabe que antes de llegar al trabajo debe llevar a la tintorería. Entonces se tiene que acordar que a 3 cuadras, en lugar de dar vuelta a la derecha, tiene que dar vuelta a la izquierda. Primero debe ir a entregar el traje y después ya se regresa al trabajo. Una cuadra antes de que esta persona vaya a dar vuelta, empieza a escucharse una torreta de ambulancia. Se empieza a poner nervioso. Entonces empieza a ver de qué manera le ayuda a la ambulancia a pasar. Se estresa, se tensa. Al final pasa la ambulancia. Llega a su trabajo, voltea a su carro y ¿qué creen que se le olvidó? El traje. Tenía que pasar, ¿a dónde? A entregarlo.
¿Por qué se le olvidó? Porque lo que reaccionó fue la amígdala y no su lóbulo prefrontal, que es el que le iba a dar el raciocinio, la parte intelectual para esto. Por eso es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Dentro de la cultura se dice, y está muy claro y muy medido, que el liderazgo cuenta en un 20 a un 30% de los resultados de la empresa. El tipo de liderazgo que hay, la cultura de liderazgo. Eso lo dice High Group. Interesante entonces que la cultura es la base de todo lo que estamos nosotros haciendo. Todo lo anterior requiere obviamente entrenamiento, asesoría, capacitación y formarte como líder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Necesitamos para esto a un líder superior, a un líder que nos ayude justamente a hacer este tipo de trabajos. ¿Sale? ¿Qué te podemos ofrecer nosotros? Y eso se los ofrezco nuevamente. ¿Por qué? Porque yo les decía cuál es mi objetivo superior, ese propósito superior que tengo yo como empresa es justamente ayudar a 1 millón de empresas. Bueno, pues dentro de ese 1 millón de empresas pueden ser ustedes. Yo les ofrezco una plática gratuita sobre esto. Si está dentro de esa plática, los líderes. Si están dentro de esta plática los líderes de la empresa, les ofrezco una plática gratuita sobre esto. ¿Para qué? Para que conozcan y conceptualicen algo diferente en su proceso y en su desarrollo. Algo que puede ahorita incrementar la productividad y obviamente los beneficios de la empresa. Ahorita, porque esto impacta directamente en la productividad y los beneficios de la empresa. Momento muy importante que necesitamos. Hay dos formas de pensar. Dos formas de pensar. O nuestro rendimiento se va hacia, no, ni me van a pelar. O sea, tenemos interferencias o pues a lo mejor sí me hacen caso y lo voy a intentar. Hay dos formas de pensar. Ustedes saben cuál de las dos optan. La propuesta y el ofrecimiento está hecho. Para aquella persona que me diga, Alex, a mí sí me interesa y quiero que podamos platicar de esto con nuestros líderes, con todo gusto les ofrezco la plática gratuita. ¿Sale y vale? Muchísimas gracias a todos ustedes. Ojalá y esto les haya, bueno, servido y les pueda servir de algo. Obviamente, pues es parte de lo que estamos haciendo ya en el colegio desde hace algún tiempo, pero quería en esta ocasión aprovechar para, pues, para poderlo compartir con todos ustedes.